Buenas, soy Carlos Espinosa Rodríguez, estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la doble titulación de Además Derecho. A continuación os voy a presentar mi trabajo sobre el lugar de pago para la asignatura de Derecho Civil 2. En primer lugar tenemos el índice, donde empezaremos con una introducción del tema para explicar bien el concepto y a qué concepto nos referimos. En segundo lugar tenemos la importancia del tipo de obligación, ya que para la regulación del lugar de pago es muy importante conocer la naturaleza y el tipo de obligación. En tercer lugar, tenemos todo el tema de la regulación sobre el lugar de pago, que en este caso se regula en el Código Civil, ya veremos después el artículo. Y por último, unas conclusiones. Vale. En primer lugar, hay que ponernos en situación donde tenemos dos partes, en este caso un acreedor y un deudor, que deciden hacer ya sea una compraventa, un intercambio, cualquier tipo de situación que genere una obligación y para la que se necesite un lugar de encuentro, es decir, un lugar donde se realiza el intercambio o se realiza el pago. ¿Por qué es importante este lugar de pago? Porque, por ejemplo, cualquiera de las dos partes que tenga que asumir el transporte o un desplazamiento hacia la otra parte puede ser peligroso, ya sea por el riesgo de la pérdida del objeto o del dinero que va a intercambiar o cualquier daño que se pueda producir en el transporte. Por lo tanto, es importante determinar un lugar intermedio que ellos dos decidan para, valorando las ventajas y las desventajas, sea el más acorde para este tipo de obligaciones, sea, como bien he dicho, intercambio, compraventa o cualquiera de las que veremos a continuación. Si esto no se cumple, es decir, si este lugar de pago de este intercambio no se cumple como tal y como se expresó en el contrato, estaremos enfrente de un incumplimiento de este contrato, ¿no? Simplemente por el hecho de no respetar el lugar de pago acordado. Como bien he dicho, tanto una parte como otra tiene que valorar las desventajas y las ventajas del lugar determinado y pueden expresarlo en el contrato, que sería la forma más adecuada y más correcta de todas. Pero la regulación del Código Civil se basa en regular aquellas situaciones que no han sido expresamente o tácitamente mencionadas en el contrato. Por lo tanto, hay una serie de requisitos que deben cumplir si estas condiciones no se han expresado en el contrato. Vale. Segundo punto, como bien he dicho, es la importancia del tipo de obligación, ya que en España, dependiendo de la naturaleza de la obligación y de los acuerdos específicos de las partes, puede variar la regulación a aplicar, ¿no? En estos casos tenemos los contratos y acuerdos privados, que están sujetos a lo que bien hemos dicho anteriormente, a este carácter más general. Si no se ha expresado en el contrato, veremos después las disposiciones que nos facilita el Código Civil. En segundo lugar, tenemos las obligaciones mercantiles, que es un tipo de obligación que puede ser regulada, por ejemplo, el lugar de pago, estamos hablando, obviamente, en el Código de Comercio Español. Seguidamente tenemos obligaciones tributarias, que, por ejemplo, podría ser la agencia tributaria que enmarcara los específicos lugares de pago autorizados para pagar impuestos, por ejemplo. Tenemos las obligaciones laborales, como ya sea pueden ser los salarios o los beneficios donde se deben pagar. En este caso pueden aparecer también en el acuerdo como debería ser, ¿no? entre empresario y trabajador, pero también puede aparecer en los convenios colectivos, que básicamente es una manera similar de hacerlo. Sí que es verdad que normalmente el tema de las obligaciones laborales, estos pagos, este lugar de pago ya no es físico como tal, es decir, tema de cuenta bancaria, de una domiciliación, ya que se pasan directamente por vía online. Seguidamente tenemos los procedimientos judiciales, donde ya sea el tribunal correspondiente que marca el lugar de pago de una obligación que se genera, y los arrendamientos y contratos de alquiler, que van de la mano con los contratos y acuerdos privados, ya que deberían estar expresos en el contrato, y si no es así, veremos la disposición que nos facilita el Código Civil a continuación. Y por último, tenemos las deudas y los créditos, que tienen que ser también acordados entre las entidades bancarias y las personas, pero que estas pueden estar sujetos a acuerdos de reestructuración, por ejemplo. Vale, este es el artículo 1171 del Código Civil Español,
que nos habla básicamente sobre la regulación del lugar del pago, ¿no? Como podemos ver, el primer requisito como tal básicamente sería que el pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación, es decir, donde las dos partes, tanto deudor como acreedor, acuerden valorando ya, como hemos dicho, las desventajas y las ventajas. En segundo lugar, si esto no se ha expresado esta voluntad en un contrato o en algún tipo de título, se valorará pues, si la entrega es de una cosa determinada, es decir, si por ejemplo es de un objeto, ya que deberá hacerse el pago donde esta nació, básicamente, donde se constituyó la obligación, como podría ser un establecimiento. Si la obligación se genera en un establecimiento, lo normal es que el cumplimiento o el pago de esta obligación se genere pues, en el mismo establecimiento. En cualquier otro tipo de caso, nos dice el artículo 1171 que el lugar de pago será el domicilio del deudor, bueno, para evitar, ya hemos dicho antes, cualquier riesgo de transporte o de pérdida. El legislador nos indica que este sería el último requisito para cumplir este pago. En definitiva, básicamente, es prioritario determinar un lugar de pago mediado por las dos partes para, como bien hemos dicho, evitar cualquier tipo de riesgo y ventajas y desventajas para las dos partes. Y para ello es necesario ya expresarlo de forma expresa, es decir, escrita en un título, en el título correspondiente, ya sea un contrato, y puede ser también expresado tácitamente, es decir, sin mencionarlo de forma escrita, podemos, según lo que pone en el contrato, podemos encontrar la voluntad que tenían las partes sobre el lugar de pago. Como conclusiones. En primer lugar, hay que destacar que lo más básico, como bien he dicho, es acordar un lugar concreto para evitar problemas, establecerlo de forma expresa o de forma tácita en el contrato o en cualquier título, como bien he dicho. Y si este no expresa esta voluntad, pues ya entraríamos a lo que serían las disposiciones generales. Pero para ello, como bien he dicho, es necesario primero valorar el tipo de obligación, es decir, la naturaleza de la obligación, ya que pueden ser obligaciones tributarias donde pues entren en primer lugar pues disposiciones y regulaciones más específicas, como bien hemos dicho, podrían ser en la agencia tributaria en este caso, y en el caso de que la naturaleza sea una naturaleza que puede aplicarse directamente a la disposición general, pues ya entraríamos en las disposiciones que nos da el artículo 1171. En este caso, valorando si es una cosa determinada para establecer el lugar de pago como el lugar donde nació la obligación, como bien hemos dicho, pero sí que es verdad que lo más normal y lo más común es que este lugar de pago, como bien dice la palabra, sea con un pago monetario, es decir, con una suma económica. Por lo tanto, como última opción, hemos visto que se establece el domicilio del deudor. Por lo tanto, ante cualquier tipo de duda o de cualquier tipo de intención no expresada en el contrato, tenemos unas pautas para resolver el problema sobre el lugar de pago. Y por último, me gustaría mencionar las fuentes que he utilizado, que en este caso es la bibliografía recomendada por el profesor de la asignatura y por último el BOE o el Código Civil Español, ¿vale? Espero que os haya gustado la presentación, que haya resuelto el tema sobre el lugar de pago y nada, espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención.